Ok, buenos días a todos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos. Gracias a Dios porque podemos estar juntos en ese momento. Vamos a iniciar y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos estar reunidos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos y permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo de aprendizaje. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar haciendo primero un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Por favor, les voy a pedir que me ayuden con este repaso. Ok, voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Ok, perfecto. Bueno, estábamos hablando acerca de, la semana pasada hablamos de el contexto en el que nació el Señor Jesucristo. Esto lo voy a mencionar rápido porque ya lo vimos la semana pasada, el contexto del que nació Jesucristo. Yo lo voy mencionando y ustedes me van diciendo, ¿sale? Me van ahí acompañando. Hablamos acerca de Antíoco Epifanes. ¿Quién fue Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes. De Palestina, así es, de Israel, así es. Antíoco Epifanes, rey de Siria, conquista Israel aproximadamente en el año 175 a.C. y Antíoco Epifanes fue un gobernador o un gobernante que hizo lo bueno o lo malo. Lo malo, lo pésimo. Antíoco Epifanes profana el templo. ¿Qué hizo en el templo? Dani, te molesto con las luces también, por favor. ¿Qué hizo en el templo? Gracias. ¿Qué hizo en el templo? ¿Alguien se acuerda? Antíoco Epifanes. Ok. Estableció una doctrina helenista. ¿Qué hizo con los sacerdotes? ¿Alguien se acuerda? Mató a los sacerdotes del pueblo de Israel y trajo a sus propios sacerdotes. El sacerdote principal era Jasón. Trae a Jasón como sacerdote principal y lo pone. ¿Qué fue lo que hizo Jasón en el templo? Lo profana, lo convirtió prácticamente en un burdel público y la mayor corrupción fue el cumplimiento profético de una profecía de Daniel. ¿Qué fue lo que hizo Jasón en el templo? ¿A qué sacrificó? ¿Alguien se acuerda? Sacrificó cerdos en el templo. Y eso fue una profanación de la cual Daniel ya había dado una profecía. Pero hay una familia que dice, no estamos de acuerdo y vamos a levantarnos en armas. ¿Quién fue esta familia en el año 170 antes de Cristo? Los macabeos. Judas Macabeo, que era un sacerdote, dice, yo no estoy de acuerdo, vamos a levantarnos en armas. Se levantan en armas. Macabeo significa martillos, es un libro deuterocanónico que está en las Biblias, sobre todo las Biblias católicas, y logran la libertad de Israel, la libertad religiosa, tiempo después la libertad política. Ya somos libres. Ahora, ¿a quién ponemos para que nos dirijan? Lo natural es, pues si los macabeos nos liberaron, ¿a quién ponemos? A los macabeos. Entonces ponen a los macabeos, pero empieza a haber un problema, que hay una ruptura entre los sacerdotes. Ya estamos hablando de sacerdotes judíos. Hay algunos que quedaron influenciados con la corriente helenista y hay otros que eran puros, por así decirlo, estaban totalmente comprometidos con la ley. ¿Cómo se llaman estos grupos? Los saduceos son los sacerdotes con influencias helenistas. Y los fariseos, ¿quiénes son? Sacerdotes que tienen un alto compromiso con la ley. Entonces, el liderazgo religioso de Israel se divide en fariseos y saduceos, que los hemos leído en los tiempos de Jesús. Estamos hablando del tiempo de Jesús, el contexto del tiempo de Jesús. Entonces ya tenemos a los fariseos y a los saduceos. Se están peleando entre ellos, que si sí, que si no, que si tú, que si yo.
En el año 63 antes de Cristo, llega a Roma y los conquista. Cuando llega a Roma y los conquista, ¿cuál era la característica de Roma, de la forma de conquistar de Roma hacia sus... Ya ven, no tengo que terminar las preguntas para que te conteste. Roma tenía este principio: te voy a gobernar, pero te voy a dar libertad religiosa. No política. Políticamente yo te gobierno, pero religiosamente puedes tener tu religión, siempre y cuando tus dioses no sean mayores que el César. Si tú cuidas eso, puedes tener libertad religiosa. Por eso vemos en los tiempos de Jesús, entonces como tienes libertad religiosa, puedes tener tu propio orden de gobierno religioso. Por eso en la época de Jesús vemos que hay un aparato de gobierno o una estructura de gobierno religioso de los judíos que se llamaba el Sanedrín. ¿Quién es el Sanedrín? Es el grupo de fariseos, sacerdotes y escribas de la ley que eran los que gobernaban religiosamente, nada más religiosamente. Entonces ya tenemos fariseos, saduceos, Sanedrín, están aquí, ellos gobiernan. Pero ¿cuáles eran las características entre el Sanedrín y Roma? Es nada más un repaso. Hay muchas cosas que me estoy volando, pero características del Sanedrín, ¿qué es lo que ellos hacían? Solamente gobernaban y solamente regían a nivel religioso. A nivel político no lo podían hacer, a nivel religioso. Por lo tanto, cuando ellos acusan a Jesús, cuando aprenden a Jesús, ¿de qué lo estaban acusando? De un delito religioso. Tú dices que eres el Hijo de Dios. Esa fue la razón por la que la arrestaron. Entonces, era imposible que un delito religioso fuera sancionado con la muerte. Pero el Sanedrín, como quería matar a Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Acuérdense, pasó del delito religioso, lo convirtió en un delito penal o político y se lo pasa a Herodes. Y le dice, es que él dice que va a destruir Roma y él dice que es mayor que el César. Ah, ok, entonces ya es un delito político o penal, entonces es cuando Roma interviene con Herodes. Herodes hace todo el juicio y ¿cuál es la conclusión de Herodes? No hay delito en este hombre, no hay delito que perseguir. Pero de todos modos, lo vamos a crucificar. Ok, bueno, ya me estoy adelantando. Nos falta ya tenemos el Sanedrín, y nos falta un grupo, por así decir, un grupo político que son los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Son personas de otras naciones, de otros lugares, en los cuales establecieron con costumbres judías, pero no son judíos, considerados como judíos, pero no son judíos. Exactamente. Si estuviera aquí los seguidores de Harry Potter, diríamos que son los sangre sucia, ¿no? Judíos que en realidad no son judíos, pero que fueron mandados a Samaria para que no quedara sin habitantes, sin población la comunidad de Samaria. Entonces, como dice muy bien Eduardo, toman costumbres judías, abrazan la práctica judía, pero no eran judíos. Por lo tanto, los judíos que sí eran judíos, los veían hacia abajo, ¿no? Los veían como sangre sucia, como digas un momento, tú no eres judío de verdad. Y obviamente hay diferencias en la forma de concebir a Dios. Los samaritanos, había mucho sincretismo en los judíos, no. Por eso los judíos y los samaritanos, a pesar de que eran judíos, por así decirlo, los dos, pero los judíos decían, los samaritanos no son judíos de verdad, no, para nada, y no se llevaban entre ellos. Entonces, me falta un grupo, ¿cómo se llaman ese grupo revolucionario que pensaban que el Mesías... Los celotes, con Z. Con C es otra cosa. Con Z, celotes con Z. Los celotes con Z era el grupo que estaban seguros que si Dios nos va a liberar, va a ser con armas. Si Dios nos va a liberar, el Mesías, cuando llegue, tiene que liberarnos con armas de Roma. Es lo que estaban esperando. Entonces, cuando Jesús nace, el ambiente político en el que está o en el ambiente social en el que está es
había un grupo llamado fariseos, saduceos, celotes, se me olvidó uno, publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Aquellos judíos que trabajaban para el Judíos al servicio de Roma. Eran mal vistos, eran vistos como traicioneros. Publicanos, el Sanedrín, Roma y las autoridades romanas, samaritanos. Los samaritanos no se llevan con los judíos. Ese es el contexto en el que Jesús nace e inicia su ministerio. Cuando tú ves este contexto de una manera más clara, dices, ok, entonces ya entiendo por qué Jesús puso parábolas de los samaritanos. Cuando Jesús ponía parábolas de los samaritanos, Jesús, si mal no recuerdo, utilizó tres parábolas de samaritanos. Y en las tres pone al samaritano como haciendo algo bueno. Cuando Jesús da la enseñanza y le dice a los judíos, te voy a contar una historia, y les cuenta la historia de un samaritano con un buen corazón, los judíos dicen, ¿qué hubo? No, a ver, no puede ser. Me estás diciendo que un sangre sucia es más valioso que yo en el reino de los cielos. Y Jesús dice, sí. El samaritano hizo la obra de Dios. El samaritano cumplió la ley, no tú. Ese es el choque al que Jesús llega. Por eso los fariseos le decían a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro se junta con los publicanos? O sea, con aquellos que nos están traicionando. Ahí es en donde Jesús nace. Ok. Muy bien. ¿Dudas? Esto fue la primera clase. ¿Dudas? ¿No? Ok. Hermanos de la congregación Zoom, ¿alguna duda? No. Perfecto. Ok. Vamos, entonces, ¿cuál es lo siguiente que sucede? Vamos a ver aquí. Después de esto, yo lo que les digo, antes de que empecemos a estudiar propiamente lo que es la vida de Jesucristo, necesitamos entender por qué hay 4 evangelios. ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Por qué 4 evangelios? O sea, si hay evangelios que dicen casi lo mismo, ¿para qué 4? ¿Por qué repetir 4 evangelios? ¿O por qué la misma historia 4 veces? Hay historias que se repiten casi igual en 3 de estos 4 evangelios. Muy bien, vamos a analizar ahorita de manera rápida, no es un análisis detallado, vamos a hacer un análisis rapidísimo. A lo mejor lo que vamos a ver ahorita en 25 minutos, en una clase un poquito más profunda nos llevaría unas 3 o 4 sesiones, pero ahorita lo vamos a hacer rapidísimo. Primero, ¿cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ok. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se le conocen como evangelios sinópticos. ¿Ok? ¿Por qué se les llama sinópticos? ¿Qué significa sinóptico? Ok, sinóptico, la palabra sinóptico significa el mismo punto de vista. Eso significa. Sinóptico significa el mismo punto de vista. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué decimos que estos 3 evangelios son sinópticos o tienen el mismo punto de vista? Porque los 3, Mateo, Marcos y Lucas, hablan casi de lo mismo. Los 3 tienen historias que son comunes a los 3. Ajá. Los 3 hablan, por ejemplo, de un milagro de Jesús. Pues es que el milagro viene en Mateo, viene en Marcos o viene en Lucas. O a lo mejor viene en Mateo y en Lucas, pero algunos otros vienen en Marcos y en Mateo. O sea, los 3 tienen información que se repite, que es muy común. Casi el 70-80% del contenido de Mateo, Marcos y Lucas coincide. Es el mismo. Por eso se les llama sinóptico. El 4 evangelio, que es el evangelio de Juan, obviamente es un evangelio que no es sinóptico. Por lo tanto, ¿qué entendemos? Cuando decimos Juan no es sinóptico, ¿qué significa? Tiene un punto de vista diferente a los otros 3. Cuenta historias que ellos no... Hay historias que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas que no aparecen en Juan. O al revés, hay historias que aparecen en Juan que no aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Juan es sinóptico. Perdón, no es sinóptico. Por ejemplo,
Mateo, Marcos, Lucas hablan acerca de la transfiguración. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Cuando Jesús es transfigurado en el monte, cuando está con Pedro y con Juan, y Jacobo también, es transfigurado. Lo interesante es que Juan estuvo ahí. Según Mateo, Marcos y Lucas, Juan estuvo ahí. Pero Juan, en su evangelio, no habla de ese tema. No lo menciona. Ok. Al revés, ¿qué eventos hay en Juan que no se mencionan en los otros evangelios? Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro solamente la menciona Juan. Mateo, Marcos y Lucas no la mencionan. Ok, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál es la razón? ¿Esto le quita validez a los evangelios? ¿O esto nos hace pensar que hay contradicciones en los evangelios? La respuesta es no. Vamos a ir dándonos cuenta que hay diferencias. Una de las principales diferencias es la fecha, esto es muy importante, la fecha en la que fue escrito, número 1, el propósito por el cual fue escrito, y número 3, las personas o al público al que originalmente fue escrito. Eso hace que aparezcan estas diferencias o similitudes, ¿ok? Vamos a repasar rápidamente. Ahí en el material que ustedes tienen viene Mateo, bueno, vienen los libros y dice autor, fecha, esencia, dirigido a Jesucristo, palabra clave y concordancia. Lo vamos a tratar de llenar lo más que podamos en estos minutos. Si hay alguna duda, me la dicen, por favor. Empezamos con Mateo. ¿Quién fue el autor de Mateo? ¿Quién escribió el Evangelio según Mateo? Pues Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo, un hombre llamado Leví, no se conocía como Leví, y su nombre es cambiado a Mateo. Él es el autor de Mateo. Les mandé un material, ¿no lo tiene? No se preocupe, ahorita se lo mando. Si quiere, pásenme su teléfono y se lo reenvío, por favor. Ok. Según la Biblia, según el propio Mateo, él dice que él era recaudador de impuestos. Por lo tanto, entendemos que era un publicano. ¿Ok? Jesús llamó de entre los dos a un publicano, que ya sabemos cuál era la característica de los publicanos. Era recaudador de impuestos. Ahora, si era recaudador de impuestos, que lo que en nuestros tiempos es como si fuese un contador, ¿cuál es la característica de un contador o de una persona que trabaja con números, con impuestos, con finanzas? ¿Cómo son esas personas en su trabajo? ¿Muy qué? Muy cuadrados, muy metódicos, muy organizados, muy detallados en los números. Muy detallados en los números. Así es Mateo. El Evangelio según San Mateo es muy sistemático, muy agrupado. El Evangelio según San Mateo es un evangelio en donde te presenta la información de una manera muy ordenada. Ajá. Mateo es muy ordenado en la forma de presentar el Evangelio. Ok. El Evangelio fue escrito aproximadamente entre el año 65 y el año 70 después de Cristo. Es decir, habían pasado más o menos unos 20, 30 años de que había fallecido el Señor Jesús, la ascensión de Jesucristo, cuando Mateo escribió este libro. Ahorita les voy a explicar, no me quiero adelantar, un poquito más acerca de las fechas. Acuérdense, escribió entre el 65 y el 70 después de Cristo. Ajá. ¿A quién estaba dirigido? Esto es algo muy importante. ¿Cómo podemos saber a quién estaba dirigido el libro? Bueno, tenemos que analizar su esencia. ¿A qué me refiero con su esencia? ¿Cuál es la esencia? ¿En qué es en lo que enfatiza? ¿Cuál es el punto al que le pone principal atención Mateo? A dos cosas. Número 1, las enseñanzas de Jesús. Tú quieres hacer un estudio de las enseñanzas de Jesús, vete a Mateo. Porque ahí viene a detalle las enseñanzas de Jesús. Vienen discursos de Jesús, parábolas de Jesús. Le dedican mucho tiempo, mucho contenido
a la sección de discursos, de enseñanzas, número 1. Y número 2, hace énfasis en los milagros de Jesús. Hace mucho énfasis en los milagros de Jesús. ¿Quieres estudiar milagros? Vete a Mateo. Ok. Cuando nosotros vemos esto, que hace énfasis en los milagros, en las enseñanzas de Jesús, después, como la palabra clave, me voy a adelantar un poquito, ahí les pregunta la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave o la frase clave? La frase que más se repite en el Evangelio de Mateo. La frase que más se repite en el Evangelio de Mateo es: y esto aconteció para que se cumpliese, etcétera, etcétera, etcétera. 16 veces hace este tipo de referencias Mateo. Está hablando de algo que Jesús fue y de repente leyó la Biblia. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y te hace una referencia al Antiguo Testamento, te hace una referencia a la ley o a un profeta. Y después Jesús fue y predicó y sanó al hijo de una mujer. Y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por Jeremías cuando dijo, y hace referencias al Antiguo Testamento. Ok. Entonces, a ver, el libro de Mateo hace referencia al Antiguo Testamento. O sea, su forma de comprobar la divinidad de Jesús es como conectándolo con el Antiguo Testamento. Si Mateo conecta a Jesús con el Antiguo Testamento, si Mateo hace énfasis en las enseñanzas de Jesús, lo presenta como maestro, lo presenta como alguien que hace milagros, es decir, lo presenta como Mesías, por lo tanto, ¿a quién estaba dirigido? A los judíos. Mateo escribe el Evangelio dirigido a los judíos cristianos. Es decir, para que el judío entienda que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Para que tú, judío, entiendas que Jesús vino a cumplir la ley. Por eso hace énfasis en Jesús como maestro, porque el judío le da mucha importancia a los maestros. Yo te invito, si tienes la oportunidad, nada más, yo sé que no tienen tiempo, pero en una ocasión que tengas ahí sin nada que hacer, entra a YouTube y busca a un maestro de la ley, un maestro judío, nada más. Así ponle en YouTube, judíos siguiendo a un maestro de la ley. Y es impresionante, y son videos de hoy en día. Date cuenta, así como cuando Luis Miguel, perdón por bueno, es que de mi generación sí la entienden, ¿verdad? Ustedes no, imagínense BTS o algo así. Pero bueno, imagínense cuando Luis Miguel, todos se amontonaron y se jalonearon. Así siguen los judíos a sus maestros. Cuando el judío encuentra a alguien que es su maestro, se entrega totalmente. Por eso Mateo presenta a Jesús como maestro de la ley. En pocas palabras dice, 16 veces dice Mateo, en pocas palabras, Jesús, el Jesús del que te estoy platicando, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso, ¿cómo empieza Mateo 1? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo empieza Mateo 1? Mateo capítulo 1, ¿cómo empieza? Libro de la genealogía. Libro de la genealogía de... ¿Y Mateo 1, 2? Abraham y el rey Isaac, Jacob. Ok. Mateo empieza con una genealogía. No es porque sea un libro histórico. El objetivo de Mateo al iniciar con la genealogía de Jesús no es hacer historia. El objetivo de Mateo al iniciar con la genealogía de Jesús es decirte, este hombre Jesús es hijo de Abraham, es judío, hijo de Abraham, viene de la descendencia de David. El judío sabía que el Mesías tenía que venir del linaje de David. Y cuando cuando Mateo presenta a Jesús como descendiente de David, entonces el judío al leerlo decía, caray, me estás diciendo que este hombre viene de la genealogía de David,
y 16 veces me dices que este hombre cumplió las profecías del Antiguo Testamento, me dices que era un maestro de la ley, ¿ok? ¿Yo qué debo entender? Jesús es el Mesías. Ese es el propósito de Mateo. Presenta a Jesús como el Mesías. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, Mateo claramente tenía un objetivo, presentar a Jesús como Mesías, que los demás no entendiésemos que Jesús era el cumplimiento de la ley. Hasta ese momento no eran judíos cristianos, o sí ya eran judíos cristianos. Empezaban a existir judíos cristianos, exacto, pero ¿cómo podemos predicarle el evangelio a los judíos no cristianos? Por eso Mateo escribe su libro. Así es. Era dirigido principalmente a judíos cristianos, pero también a judíos no cristianos. Hay que entender que al principio había la creencia por parte del pueblo, por parte de la iglesia, que Jesús vino a salvar a los judíos nada más. Por lo tanto, de manera natural, pues vamos, ¿a quién le predicamos el evangelio? Pues al judío nada más. Esa era la creencia inicial. ¿Okay? Entonces, había judíos cristianos, sí, está dirigido a judíos cristianos, pero también para judíos no cristianos, para poder evangelizarlos. ¿Dudas? Me estoy yendo súper rapidísimo, nada más un abstract de Mateo. Obviamente vamos a entrar en el análisis de todo en los siguientes temas. Ok, vámonos con Marcos entonces. En lo que yo voy por mi agua que dejé allá atrás, nadie les va a explicar Marcos, porque ayer lo vimos en el grupo de efecto. ¿Te acuerdas? Sí. Marcos, ¿era quién? Gracias, amigo. ¿Quién era? ¿Era qué? ¿Era sobrino o primo de quién? ¿Te acuerdas de la canción de Bernabé? Era primo o sobrino de Bernabé. Así es. ¿Por qué decimos primo o sobrino? Porque en la misma palabra en hebreo se utiliza para primo y se utiliza para sobrino. Entonces no hay claridad si era primo o era sobrino, pero una de las dos. O sea, era pariente de Bernabé. Bernabé, el compañero de viaje de Pablo, ¿ok? Más o menos ¿en qué año se escribió? Aproximadamente en el 60, entre el 50 y 60, pero más cerca del 60 se escribió el libro de Marcos. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba el autor? Juan Marcos. ¿Ok? Algo que no mencioné, pero bueno, Mateo era discípulo de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Era uno de los 12. Juan Marcos, ¿era discípulo de Jesús? No era discípulo de Jesús. Pero, ¿conoció a Jesús? Entendemos que sí. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en su ministerio, a punto de morir, entendemos que Marcos tenía más o menos 17 años, 18 años. Entonces, Marcos conoció a Jesús muy joven, siendo muy joven. Se convirtió en seguidor de Jesús como a los 17, 18 años. Ok. Así como la frase que más repite Mateo es, y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por, ¿cuál es la frase que más repite Marcos? Entus, con TH, E-N-T-H-U-S, entus, que significa, 42 veces utiliza esta frase, que significa luego entonces, inmediatamente, después de esto. Ajá. Si tú lees el Evangelio de Marcos, así, parecería que el ministerio de Jesús duró 10 meses, porque vino Jesús y oró, y después de esto fue a la sinagoga, e inmediatamente se fue para allá e hizo esto y esto, y luego hizo esto y esto. O sea, te lo platica como rapidísimo. Te lo platica en un concepto a un Jesús muy dinámico, a un Jesús que no paraba, a un Jesús que siempre estaba trabajando, a un Jesús que siempre hacía cosas, que siempre estaba en acción, ¿ok? A un Jesús en acción. ¿Por qué? Ahorita lo entendemos. ¿Por qué?
¿A quién fue dirigido? ¿A quién está dirigido el libro de Marcos? A los cristianos que vivían en Roma. Cristianos judíos principalmente, pero también cristianos no judíos que vivían en Roma. ¿Cómo entendemos o cuáles son los tres argumentos que tiene el libro de Marcos que nos hacen entender que está escrito a cristianos que vivían en Roma? ¿Cuáles son esos tres argumentos? Explica muchas costumbres judías. Número uno, el libro de Marcos explica costumbres judías. Y entonces llegó Jesús y sus discípulos y se lavaron las manos. Porque los judíos, antes de comer, hacían un ritual para lavarse las manos. ¿Para qué lo explicó? ¿Por qué lo explicó? ¿Entiendes que lo explicó? Porque a quien le estaba escribiendo no conocía la costumbre. Por lo tanto, era gente que no era de Israel. Era para los que vivían en Roma. Les decía ayer, bueno, no puedo poner el ejemplo de que le puse a los jóvenes, ¿verdad? Pero es como si aquí explicáramos una palabra. ¿No? Si yo te dijera, ay, pórtense bien, si no su mamá les va a dar un chanclazo. Bueno, a ver, les explico, un chanclazo. Si tú eres mexicano no necesitas que te explique qué es un chanclazo. Pero si tengo que explicarlo es porque seguramente no eres mexicano. De la misma manera, Marcos explicó por lo menos 3 veces, o 3 o 4 veces, costumbres judías, lo que nos hace entender, ok, a quienes les escribió no entendían, no conocían todas las costumbres judías. Número 1, esa es la primera razón que nos hace pensar eso. Segunda razón, tiene palabras en latín, tiene frases en latín. Hay algunos segmentos que están en latín. ¿Ok? Eso nos hace entender, no solamente no eran judíos, sino eran personas que hablaban en latín. ¿Ok? Tercera. Hace referencia al padre de Ruth. Hace referencia, cuando Marcos está explicando la muerte de Jesús, dice, entonces Jesús estaba cargando su cruz y iba pasando por ahí un hombre llamado Simón de Cirene y lo obligaron a ayudar a Jesús a cargar la cruz. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ok, cuando lo explica Marcos dice, iba pasando un hombre llamado Simón de Cirene, que por cierto es papá de Rufo. ¿Quién era Rufo? Pablo, cuando escribe una de sus cartas a los cristianos en Roma, les dice, saludadme a Rufo. Entendemos entonces que el hermano Rufo vivía en Roma. En algún momento este hombre, Simón de Cirene, probablemente se hizo cristiano y probablemente a causa de la persecución que empezó a sufrir el cristianismo, él se va con su familia a Roma. Y entendemos que tuvo un hijo que se llamaba Rufo. Por eso Marcos, cuando está escribiendo esta historia, y Simón de Cirene, por cierto, que es papá de Rufo. Ahora, esto no nada más nos indica, estas 3 razones, nos indica que estaba escrito a personas que no eran judías y que vivían en Roma, sino también es una forma de comprobar la veracidad de la historia. ¿Por qué? Porque si Marcos hubiera dicho, por cierto, un señor que es papá de Rufo, Rufo pudo haber dicho, no es cierto. Yo le pregunté a mi papá y mi papá me dijo, no, para nada, yo nunca hice eso. Era algo muy conocido, era algo que la gente en ese entonces conocía. Ay, oye, ¿tú supiste que el papá de Rufo? ¿Cómo crees? Sí, o sea, era no un chisme, era una noticia conocida. Ajá, ok. Estas son las 3 razones que nos hacen entender que el Evangelio de Marcos estaba escrito para los cristianos que vivían en Roma. Por lo tanto, Marcos presenta a Jesús, hace énfasis a Jesús. Si Mateo hace énfasis en Jesús como Mesías, Marcos hace énfasis en Jesús como siervo. Presenta a un Jesús que sufre.
Presenta un Jesús que siempre está en acción, moviéndose, caminando, haciendo cosas, ayudando a la gente, yendo para acá, yendo para allá, entus. Pero también presenta un Jesús que sus enseñanzas son, van a sufrir. Si me buscas, si me sigues, vas a sufrir persecución. El que está conmigo tiene que dejar a su padre y a su madre. El estar conmigo significa que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué hizo énfasis Marcos en las enseñanzas de Jesús relacionadas con el sufrimiento? ¿Quieres hacer un estudio acerca del sufrimiento y el padecimiento al seguir a Jesús? De Marcos. ¿Por qué? Porque cuando Marcos escribe esta carta a los cristianos que estaban en Roma, es cuando estaba iniciando la persecución de Nerón a los cristianos. Es cuando inicia esta época que duró 15, 20 años aproximadamente, en la que Nerón culpa a los cristianos de lo que está sucediendo en Roma y los empieza a matar, que todos hemos escuchado las historias del Coliseo romano. Estaba por empezar esta época, empezaban a sufrir persecución. Por lo tanto, Marcos les escribe como diciéndoles, oigan, Jesús cuando vino a la tierra no nos mintió, nos habló de la persecución. Jesús nos dijo que íbamos a sufrir. Te recuerdo que Jesús nos enseñó que ser cristiano y ser su seguidor significa cargar su cruz. Entiende que vas a sufrir, pero también Marcos hace énfasis en la esperanza eterna. Pero no te preocupes, Dios nos va a llevar al cielo, Dios nos va a llevar a vivir con Él, estaremos en una morada celestial. Marcos hace énfasis en la esperanza en la eternidad. ¿Ok? Entre paréntesis, cuando tú lees un cristianismo o te confrontas con un cristianismo que te dice Dios quiere que hoy prosperes y Dios quiere que hoy seas feliz, no compagina con Marcos. Marcos escribió un libro para decirle a los cristianos, vas a sufrir, pero entiende que el sufrir es parte de seguir a Cristo. Y no te preocupes, pon tus ojos en la eternidad. Y de repente llegan cristianos hoy en día y dicen, no, Dios lo que quiere es que tú prosperes y seas feliz y que tú seas el todo. Y tú tienes el derecho de disfrutar todas las bendiciones. Y si tú no eres rico, es porque estás en maldición. No me hace clic con las enseñanzas de Marcos. ¿No? Y es por eso que hoy en día muchos de estos movimientos cristianos simplemente no tienen sustento bíblico. O sea, les quitas 2, 3 pasajitos por ahí en donde está sustentada toda la teología, les quitas 2, 3 pasajes bíblicos y se cae. No se puede sustentar porque Jesús no nos llamó a eso. Muy bien, ok. Hasta ahí terminamos. Marcos. Rapidísimo, termino con Lucas. Este es rapidísimo, lo voy a dar súper rápido. En un minuto voy a romper récord. Lucas, ¿quién escribió Lucas? Lucas. ¿Lucas fue discípulo? No. ¿Lucas conoció a Jesús? Tampoco. Se piensa que Lucas se hizo cristiano después de la ascensión de Jesucristo. Él era griego, no era judío, era griego. Lucas también es el escritor del libro de Hechos. Ajá. Por lo tanto, entendemos que Lucas escribió los dos. Los dos vienen, tanto Lucas como el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, traen un prefacio, o el primer capítulo, que es un tipo prefacio, un tipo de introducción, viene escrito en alto griego. Es decir, no en el griego vulgar, que así se le conocía al griego que escribían la mayoría de las personas, que era el griego koiné. El griego koiné es el que hablaba la mayoría de las personas, pero esas introducciones de Lucas y de Hechos vienen escritas en alto griego, el griego que utilizaban los científicos, los investigadores, los políticos, los inteligentes. Por lo tanto, entendemos que Lucas era un hombre inteligente, era un hombre sabio, y más adelante Pablo se refiere a él como el médico amado. Por lo tanto, es muy probable que Lucas haya sido médico. La medicina empezaba a convertirse en una ciencia importante, ¿no? Pero empieza a ser médico. Ok. Entonces, perdón, Lucas cuenta como historiador, no como testigo popular. Ok. Sí, esto es muy importante.
En Lucas, Lucas le escribe a un hombre llamado Teófilo. Se han leído, ¿no? Excelentísimo Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Teófilo se piensa que tenía dos características. Número uno, esto se piensa por los escritos que hay principalmente de Irineo y de Josefo, que son historiadores de la iglesia primitiva. Se piensa que Teófilo fue el patrocinador de Lucas. Era un alto funcionario, porque la palabra excelentísimo, Teófilo, la palabra excelentísimo es la palabra que se utilizaba para personas que estaban en posición política de autoridad. O sea, tenía una posición política. Probablemente pertenecía al Senado, o porque ya estaba la República Romana en ese entonces. No sabemos, pero tenía un cargo importante, público. Por eso, porque excelentísimo no se le decía a cualquier persona. Excelentísimo solamente era a personas que trabajaban para la República, trabajaban en el Senado o algo así. Y entonces cuando él dice, oh, excelentísimo Teófilo, entendemos, ok, este hombre era un hombre que estaba en posición, un hombre con poder adquisitivo, por lo tanto es probable que él haya patrocinado las investigaciones de Lucas. Número uno. Número dos, entendemos que probablemente era discípulo de Lucas. Número dos, lo que dice la hermana Laura, que tiene toda la razón. Lucas dice, después de haber investigado, Lucas no fue un testigo, pero sí investigó con testigos. Se entiende porque Lucas tenía una relación, por ejemplo, con la familia de Jesús, con la madre de Jesús, si es que todavía vivía, con las mujeres que estuvieron en el ministerio de Jesús, con muchos otros hombres. Entonces, Lucas, al ser ciudadano griego, pero bajo el Imperio Romano, tuvo la oportunidad de viajar. Y tuvo la oportunidad de tener un patrocinador que era una persona puesta en autoridad y pudo hacer una investigación, ¿no? Oye, mira, yo me acuerdo que hay un señor que también era su seguidor. Creo que vive en la casa de... Ahí va, oiga, ¿qué pasó? ¿Usted sabe? E hizo toda una investigación. Entonces, por eso dice, después de haber estudiado diligentemente, oh excelentísimo Teófilo, me parece necesario enseñarte las cosas como nos las dijeron los testigos, cómo sucedieron. Mateo les había dicho que está ordenado por temas. Marcos está ordenado por temas. Mateo está ordenado más por cumplimiento de profecías. Lucas es un libro cronológico. Te presenta a Jesús en el cumplimiento cronológico. Es el único que sí es cronológico. ¿Okay? Los demás no están ordenados cronológicamente. Lucas sí. Se escribió a mediados de los 60, muy cerca de los 70. ¿Ok? Ahí me voy a quedar por cuestión de tiempo. Perdónenme. Ahí me voy a quedar por cuestión de tiempo. Pero esto es muy importante. Y este es... ¿Por qué? El primero de los tres sinópticos, el primero que se escribió fue Marcos. Entendemos que después de que se escribió Marcos, se escribió Mateo y despuésito, años después, escribió Lucas. Cuando Mateo estaba escribiendo, Lucas también estaba escribiendo. Entonces entendemos que Lucas utilizó como fuente, de manera lógica, utilizó como fuente biográfica para su investigación el Evangelio de Marcos. Por eso, muchas cosas que aparecen en Marcos aparecen en Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas utilizó Marcos como fuente de investigación, aparte de entrevistar o conocer a otros testigos. Entendemos que así fue. Por eso son sinópticos. Y probablemente lo mismo sucedió con Mateo. Mateo, cuando se da cuenta que Marcos publicó el Evangelio, dice, ok, yo fui testigo también. Y utiliza mucho de lo que escribió Marcos y lo utiliza Mateo para sus enseñanzas, con un enfoque diferente, pero para las enseñanzas. Es por eso que muchos piensan que Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, porque Mateo y Lucas se basaron en Marcos, pero porque Juan no lo hizo. Porque Juan fue el último evangelio que se escribió. Número uno. Juan fue el último evangelio que se escribió. Número dos, Juan piensa, ok,
Si ellos tres ya escribieron todo lo que sucedió, por lo tanto yo voy a escribir cosas que ellos no escribieron. ¿Para qué voy a escribir de lo mismo? Por eso Juan escribe cosas que ellos no escribieron. ¿Ok? Número 2 y número 3, porque el enfoque de Juan es totalmente diferente al de los otros tres. Mateo presenta a Jesús como, dijimos, como el Mesías. Marcos presenta a Jesús como un siervo. Juan presenta, todavía no digo de Lucas, Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, le da un enfoque teológico. Uno de los libros de la Biblia más teológicos que existen, con más verdades teológicas profundas, es el Evangelio de Juan. Basta con que leas los primeros 18 versículos de Juan 1. A ver, otra vez, y lo tienes que volver. A ver, otra vez, y lo tienes que leer como 4 o 5 veces, porque te da unos principios impresionantes de parte de Juan. Juan es profundo en su teología, es un libro muy profundo teológicamente hablando, de lo más complicado que hay. Bueno, no complicado, de lo más profundo para entender la teología de Dios, el corazón de Dios, el Evangelio según San Juan. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver cuando lo veamos la próxima semana. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda, hermanos, de la comunidad Zoom? ¿No? Perfecto. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan bonito día. Que Dios les bendiga.